Buenas noches, tengan todos bienvenidos. Soy Isabel Belomea de la Fundación Vasculitis Colombia Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro webinar, lo que debemos saber sobre el certificado de discapacidad. Es muy importante para nosotros el interés que manifestó a Sorreuma por medio de la doctora Laura de acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a, a- a comenzar con las palabras por parte de Germán. Adelante, Germán, por favor. Eh, Buenas noches. No sé si la doctora Diana esté. No, bueno, creo que no está. Creo que no. Creo que no Bueno, entra. yo les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar. Este webinar hace parte de nuestro programa de trabajo para el 2024 llamado EMPOBAS 24, donde buscamos pues eh, tener una serie de actividades siempre encaminadas en contribuir con el empoderamiento del paciente con vasculitis. Eh, Consideramos que el paciente reumático, en especial el de vasculitis, afronta una serie de desafíos y es muy importante que conozca tanto sus derechos como sus deberes. Entonces, esta es una herramienta supremamente importante, el certificado de discapacidad, que nos va a abrir muchas puertas y es un derecho, es un camino para acceder a una serie de derechos más que tenemos. Entonces, pues está una experta, que es la doctora Laura. Adelante, Isabel. Sí. A continuación, el tema que nos convoca el día de hoy con la doctora Laura, referente en el tema de las rutas integrales de padecimientos autoinmunes y enfermedades huérfanas. Esperamos que al finalizar no solamente se lleven el conocimiento, sino también la confianza que contarán con nuestro respaldo ante cualquier necesidad que surja en su proceso. Adelante, doctora, por favor. Sí, muy buenas noches a todos, respetados pues doctores, a los pacientes, a los familiares y a los cuidadores que nos acompañan en la noche de hoy. Me ha realizado esta especial invitación Funvacoy, una fundación a la que agradezco muchísimo ese trabajo constante y la gestión permanente que realiza para poder convocar estos espacios de fortalecimiento de conocimientos que nos permiten abordar de una manera integral a nuestros pacientes y pues brindar como esas herramientas para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y por supuesto sus cuidadores. Como bien lo mencionábamos en la introducción, el tema que vamos a desarrollar hoy es la certificación de discapacidad. Bueno, con relación al tema de discapacidad, vamos primero a abordar algunos aspectos en la introducción, unos elementos generales respecto a una clasificación internacional que la OMS propone para todo el abordaje de la discapacidad y unos procesos de certificación que tienen establecidos los entes territoriales por directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, finalizando con unas recomendaciones. Bien, con respecto a las cifras que tenemos de discapacidad, si nos remitimos a diversas fuentes de información, pues vamos a tener diversas cifras en el país. Una de las cifras, digamos que relativamente más frecuentes, fue la que estableció la encuesta de calidad de vida del DANI. Esa encuesta se realizó en el año 2020 y allí nos arrojó que en Colombia, en ese año, se estima que alrededor de 2,65 millones de personas viven con discapacidad o tienen condición de discapacidad. Ese 2,65 millones de personas representan más o menos el 5,6% de las personas de 5 años y más que tenemos en el país. De las personas en condición de discapacidad, el 54,6% son mujeres y el 45,4% son hombres.
Es importante también mencionar que en la resolución 1239 del año 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social definió la certificación de discapacidad como una valoración clínica multidisciplinaria que permite establecer la existencia sí o no de discapacidad en una persona. Ahora bien, ¿qué es discapacidad o cómo se define la discapacidad? La Organización Mundial de la Salud define una persona con discapacidad como aquella que tiene una deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. De manera que allí estamos viendo cómo la discapacidad es un término genérico porque sin duda tiene una interpretación de acuerdo a cómo la vive también cada persona. Sin embargo, esta me pareció que es una muy buena definición, digamos que nos arroja varios elementos importantes de análisis que vamos a tratar de desarrollar a continuación. Bien. Vamos entonces a mirar algunos aspectos generales de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud que se reconoce por las cifras C y F, ¿cierto? La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, CIF, es uno de los esfuerzos que ha hecho la OMS por establecer unos criterios estandarizados para poder abordar la discapacidad, ¿cierto? Aquí se tienen en cuenta varios elementos, como son el estado de salud, ¿cierto? Y cómo las consecuencias de toda una serie de componentes del funcionamiento, ya sea corporal, ¿cierto? De la actividad y la participación, pueden incidir en el libre ejercicio o el libre desempeño que pueda tener alguna persona en la sociedad. Y aquí sí es importante que hagamos un paréntesis porque sí es necesario que definamos algunos términos para que nosotros podamos entender qué es lo que me evalúan a mí cuando me van a hacer esa valoración física que hace parte del proceso de la certificación de discapacidad. ¿Listo? Entonces vamos a definir estos conceptos. Vamos a tomar entonces primero saber qué son las funciones corporales. Entonces las funciones corporales son funciones fisiológicas de los sistemas, incluyendo pues algunas funciones también psicológicas. También podríamos hablar de qué son estructuras corporales, como esas partes anatómicas del cuerpo, como los órganos, las extremidades y sus componentes, y las deficiencias en en esas funciones corporales hablan de los problemas que tenemos tanto en la función como la estructura corporal, así como las desviaciones o la pérdida de alguno de órganos, miembros y demás condiciones de salud que afectan nuestras actividades de la vida cotidiana. Frente a las actividades, pues la OMS nos dice que básicamente son el desempeño, la realización de una tarea o de una acción por parte de una persona y que las limitaciones en la actividad finalmente son dificultades que el individuo puede tener en el desempeño o realización de dichas actividades. Frente a la participación, la OMS nos dice, bueno, participar es el acto de involucrarse en una situación vital, ya sea a participar en un ambiente laboral, en un ambiente educativo, en espacios de ocio, recreación y demás actividades, digamos que de la vida cotidiana de las personas y su interacción con la sociedad y su entorno. Y las restricciones en la participación, pues son esos problemas que las personas pueden tener o que experimentan al involucrarse en esas situaciones vitales. Aquí es importante señalar también que dentro de estos factores que determinan en cierta forma el grado de discapacidad sí o no de una persona,
también están relacionados con aspectos del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el ambiente físico, el ambiente social, la actitud inclusive que asumen las personas frente a una persona que vive con discapacidad, también puede constituirse en un factor ambiental que va a afectar de una forma u otra en la forma en la que nos desenvolvemos en nuestro cotidiano. También es importante que sepamos, ¿cierto?, que los componentes de funcionamiento corporal y de las actividades en la participación tienen una repercusión directa sobre el estado de salud. O sea, no necesariamente la discapacidad es una consecuencia de un estado X o Y de la salud, sino que también esos otros factores, ¿cierto?, inciden en qué tanto yo perciba mi discapacidad, sí o no. Hay personas, y nosotros de hecho en la Secretaría de Salud, me comentaba una compañera que trabajó mucho tiempo en el CRUE, que tenía uno de sus compañeros de equipo, era una persona con discapacidad visual, pero era una persona absolutamente funcional, era una persona inclusive que tenía más competencias laborales que sus propios pares que tenían, pues digamos que todos sus órganos de los sentidos en perfecto funcionamiento. Entonces, digamos que ese también es un aspecto que tenemos que revisar cuando nos estamos enfrentando a la valoración de un paciente con discapacidad, sí o no. La OMS entonces nos trae como una estructura general de cómo podemos interpretar el estado de salud y cómo se interrelacionan los componentes de ese estado de la salud. Entonces, lo primero es saber que las funciones y estructuras corporales afectan la actividad de cualquier ser humano, pero también las actividades afectan funciones y estructuras. Asimismo, la participación, digamos que son efectos en vía doble. Las posibilidades que un ser humano tiene de la participación social y de integrarse socialmente de manera activa hacen parte pues como de ese ecosistema en el cual nos desenvolvemos y pueden agravar o al contrario disminuir esa percepción de discapacidad en los seres humanos. Esto digamos que nos lo reúne aquí en la OMS y es parte como de los aspectos de análisis que ellos tienen en cuenta para poder hacer la interpretación y la clasificación de la funcionalidad de la discapacidad en las personas. Ellos aquí pues nos traen como una serie de elementos o de perspectivas de análisis y nos hablan de el funcionamiento de la discapacidad, que también tiene dentro de su lógica, ¿cierto?, unos dominios, unos constructos, unos aspectos también positivos y otros aspectos negativos. El funcionamiento de la discapacidad dentro de sus componentes, digamos que arroja una serie de elementos en lo que podríamos denominar funciones y estructuras corporales y también aquellas que están relacionadas con las actividades y la participación. Y por otro lado, ellos también incluyen los factores contextuales dentro de los cuales encontramos los ambientales y los factores netamente personales. Aquí no nos vamos a detener mucho. Lo cierto es que de acuerdo a los contextos, a las posibilidades también que desde la política pública, desde las mismas sociedades, las culturas, damos con respecto a la valoración de los seres humanos, la dignidad del ser humano, el ejercicio pleno de los derechos, puede, digamos que una condición de discapacidad ser únicamente un factor que determina ciertas limitaciones, pero que no imposibilita que la persona desarrolle toda su potencialidad. Y eso ahí es muy importante. Por eso, digamos que en Colombia, una de las herramientas que se crearon fue precisamente todo ese proceso de certificación de discapacidad, porque ella nos permite
participar activamente y también poder ejercer de manera plena muchos derechos y garantías sociales que se han creado en el país y que vamos a hablar también más adelante. Para poder certificar la discapacidad, el Ministerio de Salud y Protección Social nos dice, bueno, lo primero que debemos hacer es contar con unas instituciones prestadoras de servicios de salud que tengan unas condiciones mínimas, ¿cierto? Que me garanticen que ese proceso de valoración del paciente sea pertinente, que reúna todos los criterios de calidad que la normativa en salud establece y que me garanticen que ese análisis que está haciendo un equipo multidisciplinario de salud arroje resultados realmente pertinentes y que sí nos estén garantizando seguridad en que los resultados de la valoración sean acordes a la realidad del paciente y a una serie de criterios que también la OMS ha establecido a través de unas escalas y herramientas internacionales con las cuales el equipo multidisciplinario va a valorar al paciente. En ese orden de ideas, el ministerio dice, bueno, em, para poder habilitar un servicio de salud, ¿cierto? Una IPS, la consulta de valoración para la certificación de discapacidad, primero debe contar con un equipo multidisciplinario que realice de manera adecuadamente el procedimiento de certificación. Entonces, ese equipo multidisciplinario está conformado por mínimo 3 profesionales de la salud y estos profesionales deben tener disciplinas diferentes. Entonces, siempre va a haber un médico general, un especialista y 2 profesionales de las siguientes áreas. Puede estar fisioterapia, puede estar terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, puede estar enfermería, optometría o trabajo social. Por ejemplo, si yo quiero certificar a un paciente con discapacidad visual, pues sí o sí en mi equipo debe haber un médico general, ¿cierto? Y tiene que sí o sí existir un optómetra, ¿cierto? O un especialista en oftalmología que garantice que esa valoración física que yo le estoy haciendo al paciente sea pertinente y cumpla con el objetivo de evaluar qué tanta pérdida de la funcionalidad tiene el paciente. ¿Listo? Estos profesionales de la salud que hacen parte de ese equipo multidisciplinario tienen que estar registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio. Para eso uno hace unos cursos, ¿cierto? Muchos de estos cursos los ofrece el mismo ministerio de manera gratuita y luego de ese proceso de fortalecimiento de competencias y de estudio profundo de este tema de discapacidad y sobre todo en los criterios de la CIF, se puede uno ya certificar como profesional de la salud para la certificación de discapacidad. ¿Listo? El otro tema es que la IPS que quiere habilitar ese servicio debe contar con la habilitación del servicio de medicina, de enfermería, de fisioterapia, terapia ocupacional, fono, optometría o psicología. Habilitar servicios quiere decir cumplir con unos estándares mínimos de habilitación que también establece el Ministerio de Salud y Protección Social. Eso es una normativa, la 3100. Ahí digamos que hay un listado de requisitos mínimos, es una norma bastante extensa para poder habilitar esos servicios. Entonces yo previamente ya tengo que tener habilitados esos servicios, tengo que tener entonces mi equipo multidisciplinario con esas profesiones que acabé de mencionar y que estén certificados estos profesionales de la salud. Adicionalmente, pues la IPS debe contar con apoyos y ajustes racionales acordes a las necesidades de las personas que solicitan esa certificación de discapacidad. Entonces tiene que tener dentro de sus condiciones de habilitación herramientas que le permitan a esa persona que va a hacer su certificado de discapacidad comunicarse, por ejemplo, con el equipo de salud. Si es, por ejemplo, una persona con reducción en la movilidad, pues tiene que tener la institución rampas, tiene que tener también sillas de ruedas o caminadores o diferentes apoyos,
¿cierto? Para que esa persona en el momento en que accede a la consulta tenga facilidad para interactuar con el equipo médico que está haciendo la valoración para certificar la discapacidad. Adicionalmente, tiene que tener una infraestructura técnica y tecnológica y administrativa, lo necesario para que luego de hacer la valoración clínica del paciente, pueda hacer el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad en la plataforma que tiene dispuesta el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, lo mínimo no será que tenga un computador, que tenga acceso a Internet, que tenga adicionalmente el aplicativo o acceso al aplicativo que dispone el ministerio para poder hacer el registro de esa valoración que hizo de la persona, y tiene que tener capacidad suficiente para realizar mínimo 10 valoraciones de certificación de discapacidad en la semana. ¿M? Esas consultas deben ser de mínimo 40 minutos porque pues, es un proceso arduo donde se aplican varias escalas de valoración internacional para saber el grado de funcionalidad que tiene el paciente en diferentes dimensiones. ¿Por qué es importante entonces certificarse? Es importante que se certifique la discapacidad, primero, porque nos posibilita el desarrollo de políticas públicas en la medida en que, digamos que los territorios y a nivel nacional se pueda localizar y caracterizar a las personas con discapacidad. Uno puede saber en el territorio nacional qué necesidades en salud y qué recursos en salud se pueden direccionar a estas poblaciones. ¿Mm? Adicionalmente, el certificado de discapacidad pues, es un documento que contiene información que está relacionada con la categoría de la discapacidad de una persona. Entonces allí lo que me van a decir es si yo tengo una discapacidad física, auditiva, visual, si es sordoceguera, si es una discapacidad psicosocial o mental, si es una discapacidad cognitiva o múltiple de hecho, porque hay personas que a veces van a la consulta, ellos digamos que son conscientes o se autoperciben con una discapacidad física, pero resulta que al aplicar las escalas y demás también se determina que puede tener cierto grado de discapacidad también psicosocial. Entonces, cuando ya tenemos más de 2 discapacidades identificadas, caracterizadas, ya estamos hablando de discapacidad múltiple. Listo. El otro tema es que, pues con esta información también es posible priorizar a la población con discapacidad. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, nosotros tenemos muchísima oferta institucional específica para pacientes con discapacidad. ¿Mm? Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en Bogotá se desarrollan unos servicios que están en el marco del sistema de cuidado, que están liderados por la Secretaría de la Mujer, y allí se ofrece un portafolio de servicios desde la Alcaldía de Bogotá, en donde se direccionan ayudas, ¿sí?, para que las mujeres puedan dedicarse a labores de cuidado, y también a personas o familiares que tienen discapacidad que quieren brindar o que tienen mejor la inquietud de tener espacios de acceso a educación, entretenimiento, respiro y bienestar. Entonces ahí se ofrecen una serie de programas, de proyectos, también de capacitaciones a los que pueden acceder los usuarios, las personas que están certificadas. También tenemos las manzanas de cuidado, que son espacios físicos que están creados y organizados en todo el Distrito Capital para que cerca de las viviendas las mujeres cuidadoras y de las personas con discapacidad tengan atención en salud, tengan algunas acciones de educación, de bienestar, también se brinda atención psicosocial. Allí también pueden ser atendidos por especialistas de psicología, hacer gimnasia terapéutica, yoga, ejercicios de rehabilitación, espacios de lectura y demás. Yo al final les comparto los links de acceso para que ustedes puedan ingresar a esas páginas del distrito y enterarse un poquito más de estos programas. También tenemos centros Crecer, que están dirigidos específicamente a niños, niñas y adolescentes que están entre los 6 y los 17 años con discapacidad cognitiva. Allí pues tienen, digamos que se les ofrecen servicios relacionados con actividad lúdica, pedagógica, recreativas, etcétera, para que también reciban un soporte, un apoyo alimentario, y a los que tienen pues de pronto dificultades en el transporte se les ofrece servicio de transporte para que accedan a los centros Crecer.
Centros también Integrarte. Allí pues tenemos también em, servicios relacionados con actividades para el desarrollo de competencias motoras, emocionales, adaptativas y ocupacionales. La idea es también que estas personas logren, de acuerdo a su grado de discapacidad, a realizar sus actividades de vida cotidiana de una manera un poquito más fácil, un poquito más, em, mm, que sea un poquito más fácil para ellos, actividades tan sencillas como vestirse, como hacer labores en la casa, inclusive incluirse o vincularse a programas de oferta laboral y productiva. Están también los centros Avanzar y una serie de beneficios también que se ofrecen, por ejemplo, de descuentos en la tarjeta SIP y de Transmilenio se ofrecen una serie de subsidios específicos para que las personas con discapacidad tengan descuentos en los costos del transporte público en Bogotá. Entonces, para eso sirve también estar, pues digamos que tener ese certificado de discapacidad porque muchas de las entidades públicas hacen cruce de información y si yo de pronto quiero acceder a una beca, ¿sí? Y esa beca tiene, digamos, está direccionada a población con discapacidad y yo no tengo el certificado, eso es una limitante y lo que me van a decir, no, mira, si no tienes el certificado de discapacidad no puedes aplicar para esa beca, ¿sí? Porque es específica para población con discapacidad. Entonces, por eso es muy importante hacerlo. Bien, ¿cuáles son los pasos que se deben realizar para uno certificar la discapacidad? Entonces, lo primero es autorreconocerse como una persona con discapacidad, ¿sí? Y a partir de ese autorreconocimiento, entonces yo puedo solicitar ese certificado en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Vamos a hablar primero de Bogotá, luego de otros entes territoriales. Entonces, en Bogotá, ¿qué hacemos? Bogotá tiene dos, digamos que, maneras o procesos para poder hacer esa solicitud. Yo me puedo ir directamente a las oficinas de la Secretaría Distrital de Salud, que queda ubicada en la carrera 32, número 1281. Eso es ahí sobre la estación de Transmilenio de la calle 13. em, con carrera 32 y en el primer piso está la oficina de erradicación. Allí puedo hacer la solicitud. Allí en la Secretaría de Salud se dispone de un equipo de personas que pueden orientar al usuario que va a hacer el trámite. La idea es que el usuario llegue ya con unos documentos para que no pierda el viaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué documentos nos van a pedir? Pues lo primero es copia de la historia clínica que cuente con el diagnóstico CIE-10, que pues realmente no requiere un tiempo de vigencia. Puede ser una historia clínica viejita, nueva o de ayer. Digamos que el tiempo de la vigencia de esa historia clínica no va a limitar el acceso a esa solicitud. Sin embargo, nosotros sí recomendamos que entre más reciente sea, mucho mejor. Cuando uno dice con diagnóstico CIE-10, lo que está diciendo es que en esa historia clínica o en esa copia de historia clínica debe aparecer un diagnóstico que al equipo de salud lo oriente frente a la posible discapacidad que pueda tener esa persona. Entonces me explico, si yo tengo un CIE-10 de esclerosis múltiple, pues de pronto uno cuando recibe los documentos y la IPS que va a hacer el tema de certificar la discapacidad va a decir, ah, bueno, listo, entonces en mi equipo profesional de salud podría estar integrado, no sé, por un médico general, por fisioterapeuta y digamos que una especialidad, si quisiera que estuviese ahí una especialidad, un neurólogo, por ejemplo. ¿Mm? Si, por ejemplo, en el CIE-10 me aparece que es, por ejemplo, una microtia, entonces uno dice, ah, bueno, tema de microtia puede estar asociado más bien con deficiencias o pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, tengo que tener en mi equipo de salud dispuesto, multidisciplinario, un fono, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ese CIE-10 que aparece en la historia clínica nos oriente a nosotros desde Secretaría para que
ese equipo profesional que va a atender esa solicitud, pues sea pertinente para lo que yo estoy buscando y lo que se quiere valorar de ese paciente. ¿Listo? Lo otro que vamos a anexar es la copia del documento de identidad, ¿sí? Esa fotocopia que esté legible, que esté bien clara, pues para validar pues también los datos del usuario. Y copia de exámenes médicos si tenemos. Entonces, no sé, que ya a mí me habían hecho una audiometría previamente y pues ahí los potenciales evocados me salieron con alteraciones, pues eso también nos va a ayudar muchísimo a que en el momento de la consulta podamos tener resultados un poquito más orientados hacia la situación real de discapacidad del paciente. Y un recibo público, agua, luz o gas también se solicitaba, pero también hay otro documento que puede ayudar, ¿sí? Para identificar dónde vive el usuario. O sea, realmente el tema del recibo público, agua, luz o gas, lo que permite a la Secretaría es identificar, bueno, este paciente sí vive en Bogotá. Y les voy a explicar por qué. Nosotros de la Secretaría Distrital de Salud no podemos certificar personas que viven en municipios de Cundinamarca, porque son entes territoriales diferentes. Y los recursos que se manejan para el tema de discapacidad son recursos que vienen de Secretaría y otro rubro del Ministerio de Salud y Protección Social, pero realmente el rubro más grande lo está asumiendo Bogotá. Entonces, sí, esos recursos que yo tengo para poder atender todo este proceso es de Bogotá, pues solamente lo puedo destinar a población de Bogotá. Entonces, para eso se le solicita esa copia de recibo público. Hay otro documento que algunos dicen, bueno, no llevo recibo público, pero llevo el certificado de residencia de Bogotá. Ese se tramita a través de la Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno tiene en su página principal un link de acceso y uno puede hacer el trámite directamente por internet, lo puede hacer perfectamente y ellos le expiden prácticamente el mismo día, a veces hasta casi que inmediato, le llega de vuelta al correo electrónico ese certificado de residencia de Bogotá. Bien, esa es una vía, irse allá a la ventanita de la Secretaría de Salud. La otra posibilidad es hacerlo virtualmente. Entonces, a través de ese link que está allí en la diapositiva, https://trámitesenlinea.saludcapital.gov.co/ uno ingresa allí y de una vez lo lleva ese link a la página principal de la Secretaría Distrital de Salud y ustedes van a encontrar en la parte inferior de la página, ahorita de pronto si podemos compartir un videito que demora como 3 minuticos, lo compartimos para que ustedes vean así en línea cómo se hace el trámite. Ingreso y hago el diligenciamiento de una serie de preguntas que ellos me hacen a través de la página y cargo los soportes, los mismos soportes que acabamos de mencionar, los escaneo en PDF y los cargo en la plataforma y ya, así se hace la solicitud. Cuando uno hace la solicitud, ¿qué pasa? La Secretaría de Salud, vuelta a correo electrónico que yo registré, mi correo personal, me va a decir, recibimos su solicitud para certificado de discapacidad. En próximos días estaremos comunicándonos con usted para ampliar la información. Entonces, se contacta al paciente, uno llama a la persona, confirma datos, valida datos y a través de llamada telefónica uno confirma la solicitud que ha hecho el paciente y de la red de prestadores que tiene habilitada Bogotá en donde quiere realizarse el examen de valoración. Aquí yo voy a ser muy honesta con ustedes, hay IPS que son muy solicitadas por los usuarios y a veces pues las agendas allí son demoradas. Entonces, cuando eso sucede, pues la secretaría o la persona que está haciendo el trámite puede sugerir otras IPS, pues como para que el usuario pueda acceder con mayor facilidad. Sin embargo, pues la prioridad siempre va a ser la localización geográfica del usuario. Lógicamente, si yo vivo, por ejemplo, en San Cristóbal, pues la idea no es que se le programe la consulta para la certificación de discapacidad, no sé, en Usaquén. O sea, no es lógico hacerlo.
Entonces, en lo posible se trata de que el usuario pues, pueda acceder a una IPS cercana a su casa. ¿Listo? Este proceso no tiene ningún costo para los usuarios. Ojo con esto, de pronto si saben, hasta el momento no nos hemos enterado de esto, pero pues en Colombia pasan cosas locas. Si de pronto alguien les está cobrando o mire, yo le saco el certificado de discapacidad y usted págueme tanto, eso no está permitido por secretaría ni por el ministerio, ningún ente territorial debe cobrar porque todos los recursos que se destinan para pagarles a las IPS que hacen esa tarea vienen de pues las mismas entes territoriales o de los presupuestos nacionales. Entonces no es necesario hacer ningún pago. ¿Listo? Mm, Aquí pues está el video, no sé si podamos compartirlo, ya ahorita al final lo compartimos. Primero vamos así como con otras recomendaciones cuando no estamos en Bogotá, ¿sí? Porque de pronto aquí hay personas que se conectan que no viven en Bogotá. Entonces, en otros entes territoriales, yo lo que debo hacer es acercarme a la Secretaría de Salud de mi municipio, ¿cierto? Del municipio donde yo vivo y allí pues diligencio una carta, ¿cierto? De solicitud, puede ser a través de derecho de petición, si lo quieren hacer, o simplemente una solicitud escrita, en donde pues yo hago la solicitud expresa de certificar mi discapacidad. Y voy a anexar exactamente los mismos documentos que acabo de mencionar. Entonces, la copia de la historia clínica, y el recibo público, mi fotocopia de documento de identificación. Y en los entes territoriales también nos piden la modalidad en la que yo quiero recibir la cita. Entonces, si yo quiero recibirla en una IPS, es decir, que yo me traslade a un centro médico, o si la quiero recibir domiciliaria. La visita domiciliaria por parte del equipo multidisciplinario solo aplica cuando en la historia clínica que yo estoy presentando, el médico tratante establece que existen limitaciones muy serias para la movilidad del paciente, por ejemplo, son pacientes postrados en cama y que le impiden trasladarse a un centro médico para realizarse el procedimiento. ¿Listo? O la consulta. Entonces, de esta manera se puede solicitar esa visita domiciliaria del equipo multidisciplinario. Y pues los ajustes y los apoyos razonables que pueda requerir. Entonces, pues, que voy a requerir una silla de ruedas, o que voy a requerir un intérprete, por ejemplo, para los que tienen discapacidad auditiva, comunicativa, de pronto lenguaje de señas, un intérprete de lenguaje de señas es muy valioso para poder hacer la consulta y pues lógicamente certificar la residencia en el territorio, que muchos lo hacen a través de copia de recibo público, donde quede evidente pues que la persona vive en ese municipio o en ese ente territorial. Hasta aquí vamos, entonces voy a devolverme acá, a ver si podemos compartir el videíto. Yo también lo tenía por acá abierto, a ver si podemos verlo. Vamos a ver acá esta cinta. mm, para ver si podemos ver ese video. Es que este cosito no me deja ver. No sé si puedo desplazarlo para abajo. La verdad es que yo casi nunca uso esta plataforma. Entonces es difícil. Voy a dejar de compartir un momentito mientras me paso a la pantallita para poder proyectar el video. No sé si lo escuchen, pero pues ahí la idea. Si ustedes de pronto lo escuchen, voy a pararlo acá. Voy a irme aquí a ver si lo podemos compartir la pantalla y que lo vean. ¿Listo? Ahí ya están viendo mi pantalla del video. Sí, doctora. Sí, doctora. Vale, Sí, listo. doctora, sí. Vale, muchas gracias. Voy a ya a pasarlo. Si no escuchan, yo les voy comentando. Me avisan. Ok, doctora. No Sí, tiene no se sonido. escucha.
No se escucha, doctora. Doctora, no sé si me lo puede enviar y yo lo comparto, por favor. El link es de YouTube. Ah, ok, Germán. Sí, de pronto es que aquí no me Vale, posibilita, te lo vale, voy a compartir entonces por chat. ¿Listo? vale. Oh, vale, doctora. Vale, Vamos a ver. listo, te lo comparto para que lo puedas proyectar. Pero pues sí, es el como el paso a paso para que Entonces, ustedes puedan acceder allí al, a hacer la solicitud virtual. O por Déjame el ver ya WhatsApp, doctora, por favor. un segundito, ya estoy buscándote por aquí, Germán. yo puedo hacer la presentación, Miguel. Ay, no. Yo- Yo, miren, tengo con dudas con esto. Y ya te copio acá el video. Mm, Listo, Germán, ahí ya se fue. ¿Por dónde está, Se doctora? fue. Listo, ya te lo compartí. Ya, ok. Ya te llegó el mensajito. Sí, señora. No se escucha. No, pues, tampoco se escucha. Doctor Rodrigo, ¿usted podría hacer el favor? Por favor, ya se lo pido, doctor. Qué pena. No, no escuchamos. Ok. No, no se escucha. Doctor Rodrigo, él me dijo. Compártanos el link en el chat y nosotros lo Ok. descargamos después. Sí, ¿Qué podría perfecto. hacer? Ujú, también puede ser. Es Simplemente Germán, en el microfonito donde está, donde dice audio, le das clic al triangulito que no tiene base y colocas ahí Saying of the System o el mismo sonido del sistema para que se pueda escuchar. Es más sencillo que en Teams. Ok. Listo, doctor. Intentamos de nuevo. Vale. Ya regálame un segundo. Vale, Germán. Ay, está, Miguel. Ya lo monto. No se me necesitamos todo porque son, si no me dio con mi Miguel, no. Yo sé que hace radicando sobre ella no interesa, no, Miguel. ¿Sí que hay una tres arriba donde dijiste tú querías? Sí, no, tampoco creo, Germán. ¿No? No se escucha. Eh, No, no se escucha. doctor, ¿se lo puedo compartir a usted, por favor? Sí, claro. Gracias, doctor Rodrigo. Vale, doctor, muchas gracias. Y mientras que el doctor lo proyecta, quería contarles otras cosas que es muy importante que ustedes sepan. Perdón, doctor, ¿se El lo envié por certificado de WhatsApp? discapacidad Sí, no adelante, tiene, doctora. Sí, ya lo recibí. listo, el certificado de discapacidad no tiene fecha de vencimiento. Es un documento que se expide y tiene validez de por vida. ¿Cuándo se debe actualizar? Que es diferente. Yo lo debo actualizar cuando mi documento de identificación cambie. Entonces, por ejemplo, los chiquitines a los que se les saca el certificado de discapacidad con tarjeta de identidad y ya después pasan en adultos con cédula de ciudadanía. Ahí se hace la actualización, pero no es que tenga vencimiento. Cuando uno puede hacer también actualización, por ejemplo, cuando la condición de discapacidad cambia. Digamos que yo me certifiqué hoy
porque tengo una discapacidad física, pero más adelante la progresividad de mi enfermedad hace que también desarrolle o que empiece a presentar una discapacidad auditiva o visual. Yo puedo solicitar nuevamente actualizar mi certificado de discapacidad para que quede registrado ahí que tengo una discapacidad múltiple y el tipo de discapacidades adicionales que tengo. Yo puedo también, por ejemplo, presentarme hoy, me dan mi cita para certificar mi discapacidad y resulta que me hacen la valoración el equipo multidisciplinario. Ellos dicen, no, señora Laura, usted no tiene discapacidad. Y yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo puedo solicitarle nuevamente a la Secretaría de Salud que me valore otro equipo multidisciplinario para que apliquen nuevamente pues la valoración completa y que emitan un concepto. Ahora bien, si ya ese segundo concepto nuevamente dice, no, señora Laura, usted no tiene discapacidad, ya no puedo hacer más intentos, a no ser que más adelante mi condición de salud cambie nuevamente y que ya se presente algún tipo de condición de salud o situación de salud que derive en una discapacidad. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes lo sepan por si de pronto están pensando en hacer el trámite. Ok, doctora. No sé si guste describirnos lo que viene en el video y que queremos presentar. El doctor ya lo va a compartir. Ah, ok, vale. No sé si sacamos la fotografía oficial, Isabel. Ok, bueno, pues me gustaría que todos, por favor, abrieran su cámara. Vasculitis Colombia Internacional les agradece su presencia a todos y cada uno de ustedes, a doctores, enfermeras, personal de salud, eh, pacientes y público en general. Les pedimos y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro interés es que todos estemos informados. Asimismo, les pedimos la B de la victoria, todos para la foto oficial. Sobre las vasculitis, por favor, les agradezco. Vamos a esperar un poquito más que abran todos su cámara, por favor. Les agradecemos a Clara Adamés de Panamá, a Maritza Segura de Costa Rica que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Ahí está, a ver, la sonrisa, por favor. Muchas Un gracias. momento, por favor. Me indicas, Germán, por favor. Sí, ya casi, ya casi. Afortunadamente, pues contamos hoy con 100 participantes. La sala de Zoom no nos dio para, solo nos permitió 100 asistentes. Y también pues un agradecimiento especial, como siempre, a la doctora Laura, que siempre está apoyándonos, al doctor Rodrigo de Impact Medical y a la doctora Diana de Azorreuma, que nos estuvo apoyando en la difusión y manifestó su interés en nuestro webinar del día de hoy. Listo, Isabel. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos la sección de preguntas para la doctora Laura. Si alguien gusta abrir su micrófono y hacérsela personalmente, se los vamos a agradecer. O también podemos empezar con una doctora que dice así: ¿cómo se puede acceder al entrenamiento en certificación como profesional de la salud para la CIF? Es de Paula Andrea Rosso, pregunta. Bueno, Paula, el Ministerio de Salud y Protección Social en su página oficial tiene los canales para que nosotros accedamos a través de un link y nos inscribamos en el curso. Ya les comparto por el chat ese link, ustedes ingresan allí y la misma página del ministerio les muestra el acceso para poder certificarse. ¿Listo? Ya te lo paso por chat. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta de Pedro Vázquez. ¿Cómo se accede a Carnet si estoy en Barranquilla?
Bueno, cuando se certifican a los pacientes con discapacidad, no se les entrega un carnet. Realmente lo que se les entrega es un formato con un código QR, ¿cierto? A su respaldo, que es, hagan de cuenta, el equivalente a una firma digital, ¿cierto? O a un sello digital que certifica la autenticidad de ese documento. Cuando uno escanea ese QR del paciente, inmediatamente él lo lleva a uno al registro de localización y caracterización de personas con discapacidad y le arroja a uno todos los resultados que el paciente tuvo en las diferentes dimensiones evaluadas. Entonces se les entrega es como un formato, una hoja, ¿cierto? Ya les enseño exactamente cómo es, como para que ustedes se vayan como con esa idea más puntual de cómo viene el certificado, ¿cierto? Ya les proyecto aquí en pantalla para que nos quede como más claro. A ver, ya estamos viendo la pantallita. Sí, doctora. Listo, entonces es esta hojita, ¿sí ven? Certificado de discapacidad, Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces aquí nos aparecen los datos del paciente, ¿cierto? Su número de identificación, lugar y fecha de la certificación, el departamento que hace la certificación y aquí como la categoría de discapacidad que se ha evaluado en nuestro paciente. Entonces entrega ese formato, ¿sí? Y miren el código. ¿Sí ven el código que aparece al respaldo de la hoja? Cuando uno escanea ese código, él lo envía de una vez a las plataformas de MinSalud, en donde aparece el registro completo de nuestro paciente. Entonces no te van a entregar un carnet como tal, ¿listo? Te van a entregar este formatito. Buenas noches, Buenas Sí, noches. buenas noches. buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, le habla la Cide Espadilla Tovar, yo soy reumatólogo, trabajo acá en Cartagena, veo pacientes de la Mutual de régimen subsidiado. Bueno, felicitar a la doctora por la presentación, pero a cada rato los pacientes, que la gran mayoría son desplazados por la violencia, me exigen que yo les dé un certificado. La mayoría dicen de certificado laboral. Y a veces se me convierte en un problema, porque allá donde en la entidad de desplazados, le dicen que el médico es el que tiene que dar el certificado de que ella no puede trabajar o que está discapacitada. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, sí, es una pregunta muy frecuente y de hecho pasa en todas las regiones del país. Y es que la certificación de discapacidad no reemplaza las juntas de invalidez, ¿sí? La certificación de la discapacidad tiene todo el objetivo que mostramos en esta sesión. Digamos que las juntas de invalidez tienen una metodología diferente, es un marco normativo diferente y está más asociado a certificar, entre comillas, ¿sí? O validar, ¿sí? Que una persona ha perdido su capacidad para laborar. ¿Mm? Son conceptos diferentes, porque yo puedo tener una discapacidad, estar en condición de discapacidad, pero tengo todas las condiciones necesarias para trabajar, ¿sí? Sí. Entonces, no son equivalentes, no son lo mismo. Recomendación para el doctor, mencionarle a la persona que la certificación de discapacidad únicamente se puede expedir por parte de las IPS autorizadas por el ente territorial o la Secretaría de Salud de ese municipio. No puede ser una sola persona, un solo médico, que arbitrariamente en su consulta particular o en su consulta en el marco de una consulta resolutiva expida la certificación, porque como ya lo vimos, tiene que hacerse una valoración multidisciplinaria y el único ente autorizado para poder hacer ese trámite y poder agendar las consultas o derivar al paciente para el agendamiento de las consultas es la Secretaría de Salud del municipio, nadie más. Muchas gracias por su respuesta. Vale, sí señor, con mucho gusto.
Bueno, sí, doctora, aquí tenemos otra pregunta. Dice Viviana Viloria, dice, hola, buenas noches, doctora. ¿La vasculitis ANCA aplica para algún tipo de discapacidad? Bueno, ahí sí depende como de la progresividad de la enfermedad, ¿cierto? Digamos que reconocer la discapacidad parte es del autorreconocimiento de la persona. Si tú sientes, ¿sí? Que has tenido limitaciones para desarrollar cualquier actividad de tu vida cotidiana, que has tenido barreras también sociales, limitaciones también para el acceso de trabajo, sí que te están desencadenando a ti cualquier barrera o limitación en el ejercicio pleno de tus derechos, de tu potencialidad, de tus funciones, de tus actividades. Tú en ese autorreconocimiento puedes solicitar en tu Secretaría de Salud Municipal o ya sea en la distrital que te certifiquen la discapacidad. Entonces, parte más del autorreconocimiento que en sí del diagnóstico de una enfermedad específica. Depende más como esa parte, ¿sí? Sin duda, el diagnóstico de una enfermedad o una enfermedad como tal puede desencadenar ciertos grados de discapacidad, ¿sí? Pero ya depende desde el estadio de la progresividad en sí de la enfermedad. Yo, Hola, por ejemplo, sí, dale. Sí, adelante, Ivonne. gracias, qué pena. No, Una pregunta. adelante, por favor. Yo tengo varias enfermedades concomitantes. Tengo lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, fibromialgia, gamapatía y otros síndromes adicionales que los que estamos con reumatólogos más o menos entendemos, como Crohn, Raynaud y todo eso. Yo soy funcional, o sea, yo trabajo. Incluso yo soy madre cabeza de familia y mantengo a mis 2 niños adolescentes que por su parte tienen eh, problemas de salud mental, pero no cognitivos, sino a nivel de emociones, un tema de bipolaridad y unas cosas así también diagnosticados, ¿cierto? Eh, entonces yo tengo ese dilema si yo me puedo considerar o autopercibir, como decía la doctora, como cuidadora, o si de verdad yo pudiese también de alguna manera tramitar mi tema de discapacidad, sobre todo pues para poder acceder, por ejemplo, a un tema de estabilidad laboral reforzada o cosas así que veo vital para mantener eh, o seguir proveyendo con mayor tranquilidad a mi familia, a mis 2 hijos y a mí, porque pues yo soy la que trabajo y sustento la familia y digamos con tanto permiso que pido por mí, por mis temas de salud, que el reumatólogo, que el hematólogo, todos los ólogos que uno ve, y adicionalmente las citas, las terapias de mis hijos y todo eso, pues eso me genera un riesgo laboral. Entonces, digamos que mi inquietud es si yo de alguna manera puedo generar algún tipo de protección laboral para poder seguir viendo y proveyendo para mi familia. Y si ese certificado sería viable para mí. Bueno, el certificado puedes solicitarlo, es decir, puedes solicitar la consulta, ¿sí? De valoración para que te puedan certificar la discapacidad. Sin duda puedes hacerlo, ¿sí? A través de los canales que te informamos en esta sesión. También puedes hacer la solicitud para tus hijos si son menores de edad. Tú diligencias los formatos que te pide la Secretaría Distrital de Salud. Pero entonces digamos que en la parte donde te van a pedir los datos del interesado, no vas a diligenciar tus nombres, sino los nombres de tus hijos. Si ellos presentan ya, digamos que estas condiciones de salud mental que nos acabas de describir. Y el equipo multidisciplinario aplicando pues como todas las escalas que se tienen establecidas y ya estandarizadas a nivel internacional, ellos determinan si tú o alguno de tus hijos tiene discapacidad. Recordemos, o tiene condición de discapacidad. Recordemos que las tipologías de discapacidad también están hablando de discapacidad física, mental, también hay intelectual, sensorial también. Entonces, digamos que se evalúan múltiples dimensiones del paciente para establecer la tipología de discapacidad, ¿sí?
Entonces, a veces nosotros cuando hablamos de discapacidad solamente como que nos fijamos más en la discapacidad física, ¿sí? De pronto que no podamos caminar, de pronto que no podamos ver, pero hay otras condiciones de discapacidad que también están allí presentes en el paciente y que es necesario poder mirar hasta qué punto está limitando la funcionalidad y las actividades de la vida cotidiana de la persona. ¿Listo? Entonces sí, claro que puedes solicitarlo. Por ti, por tus hijos lo puedes hacer. Ahora bien, que te certificaron la discapacidad, pues claro, puedes acceder a muchos beneficios, muchos programas, manzanas del cuidado. Recordemos ahorita con la ley de cuidadores también es muy importante empezar a investigar respecto a este tema. En el encuentro de pacientes se presentó una persona hablando precisamente de ley de cuidadores y también en esa normativa encontramos pues mucho respaldo para que nos brinden apoyo también de poder acceder a otras fuentes de empleo, otras fuentes de trabajo que son específicas para población que lo requiere y de pronto requieren un manejo especial, un manejo diferente. Doctora, a mí me gustaría pues comentar algo con respecto a la pregunta que no recuerdo el nombre que acaba de hacer. Pues esta, a ver, lo que quiero decir va de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en la fundación. Y es que a veces los pacientes llegan y cometemos el error y pensamos que por tener un diagnóstico de una vasculitis, en mi caso M301, síndrome de Strauss, yo ya tengo que tener una pérdida de capacidad laboral o un certificado de discapacidad. El diagnóstico es algo totalmente diferente. La pérdida de capacidad laboral se da cuando este diagnóstico o cualquier otro me puede llevar a esa condición. Y lo mismo el certificado de discapacidad. A lo que voy es que diagnóstico no es igual a pérdida de capacidad laboral y diagnóstico no es igual a discapacidad. Hay personas que tienen su vasculitis muy controlada, entonces difícilmente van a poder acceder a una pérdida de capacidad laboral. Gracias, doctora. Sí, claro que sí, Germán. Lo que les comentaba ahorita del compañero del CRUE, o sea, él tenía una discapacidad visual, pero él desempeñaba su trabajo de una manera asombrosa. Inclusive era más eficiente que sus pares que sí veían. Entonces, digamos que bien lo que dice Germán, sí, yo puedo tener un diagnóstico, una enfermedad X o Y, inclusive hasta puedo tener alguna condición, una pérdida de, de la capacidad visual auditiva, pero laboralmente puedo seguir ejerciendo mis actividades sin mayores contratiempos. Eso es importante mencionarlo y por eso las juntas de invalidez, ¿cierto? Son diferentes a lo que pretende el certificado de discapacidad. Son procesos diferentes, normativas diferentes y tienen criterios diferentes de evaluación. Ahora bien, es importante también mencionarles, el hecho de que yo haga mi trámite, haga la solicitud ante mi Secretaría de Salud para poder certificar mi discapacidad, no quiere decir que sí o sí cuando me hagan la valoración van a decir sí que tienes una discapacidad. No, porque existen unos criterios, existen unas dimensiones y unos rangos de valoración dentro de la consulta que pueden establecer que no, ¿sí? Tú te puedes percibir como persona con discapacidad, pero mira, te hemos aplicado varios instrumentos, te han visto un equipo multidisciplinario y realmente no tienes discapacidad. Entonces, eso puede pasar, porque a veces los pacientes como que se frustran y dicen, ay, pero mire, yo pedí el certificado de discapacidad y como así que no me la dieron, ¿sí? No es, digamos que ya criterio de la Secretaría de Salud o de pronto de las Secretarías de Salud de los municipios, que sí o sí se va a certificar la discapacidad, porque puede ser que en la valoración, pues el resultado no sea ese. Eh, Doctora Laura, buenas noches con Alexandra Guarín. Tengo una Buenas inquietud. noches. En este caso, si es al contrario, yo por ejemplo, yo soy pensionada por invalidez hace unos años. O sea, yo tengo un certificado o sea, de discapacidad laboral. Eh, o sea, independiente de eso, tengo que pasar por el estudio de los diferentes médicos o ya con ese documento
digamos, validan ya la discapacidad porque pues de hecho ya la han evaluado y ya pues llevo unos años como pensionada. Bien, esa es una excelente pregunta. Digamos que el certificado de discapacidad podría solicitarlo también, o sea, no es que tu junta de invalidez y que tu pérdida de capacidad laboral ya determine sí o sí que tengas una discapacidad. Lo que te menciono son criterios diferentes, entonces tú puedes hacer el trámite también de solicitud, ¿cierto? Ante la Secretaría de Salud de tu certificado de discapacidad para que te valore ese equipo multidisciplinario y te pueda certificar discapacidad. Fíjate que tú puedes tener una pérdida de capacidad laboral por X o Y circunstancia, pero eso necesariamente no implica que tengas una discapacidad, ¿sí? Entonces sí Justo que podrías ahí me hacer el perdí. ejercicio. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que la pérdida de la capacidad laboral evalúa otros elementos. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento me dedico al call center, digamos, me dedico al call center, Ujú. entonces resulta que dentro de mi ejercicio o de mi experiencia laboral ya han pasado muchos años y resulta que esa actividad laboral repetitiva y demás desencadenó que yo tuviera una afectación en mi salud, ¿sí? En mi salud Ujú. auditiva. ¿Sí? Ok. Y que adicionalmente tenga otras condiciones de salud que estén afectando mi posibilidad de seguir trabajando, de seguir ejerciendo mis actividades laborales. Se va a la Junta de Sí. Invalidez y ellos, digamos, que certifican si efectivamente las condiciones de salud de esta persona no le permiten ejercer más su actividad laboral, la que está desempeñando. Entonces, ellos Ok. te van a dar, digamos que esa junta de invalidez te va a certificar que efectivamente tú has perdido tu capacidad laboral, ¿sí? Entonces, ellos ya la tienen. Pero el certificado de discapacidad, ¿cierto? Lo que Sí. busca es mirar dentro de las tipologías de discapacidad que existen si hay una pérdida o una barrera para la funcionalidad que tú tienes, no solamente en el ámbito laboral. Ok, ya. Esto es una dimensión mucho más amplia, ¿sí? Ujú. Porque esto tiene que ver también con el acceso a servicios, con acceso también a educación, ¿sí? Con acceso a espacios de esparcimiento. Entonces, no se Ujú. suscribe únicamente al mundo laboral, sino que la certificación de discapacidad incluye dimensiones mucho más amplias del ser humano. ¿M? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un chiquitín, ¿cierto? Que no puede ir al colegio porque resulta que tiene un diagnóstico de hemofilia y resulta que existe ese temor de que de pronto en el colegio se accidente, ¿cierto? Ujú. Y que Sí. de pronto esté expuesto a mayor riesgo de sangrados y de consulta por urgencias, ¿cierto? Porque está expuesto de pronto a un entorno que no le favorece, ¿cierto? Y no le garantiza Sí. una seguridad dentro de su integralidad de la salud, ¿sí? Entonces, esas barreras se van convirtiendo como en elementos que están limitando a esta Su persona desarrollo. para que se desarrolle, exacto, y para que desarrolle esa dimensión que él necesita, que es el entorno social, escolar y de su formación educativa, ¿ves? Pero eso no tiene nada que ver Ujú. con la parte laboral, No, sí, ¿viste? ya me quedó súper claro, sí, claro. ¿Vale? Ujú. Bueno, te agradezco mucho. Vale. No sé Igual si, te puedes certificar, tú puedes hacerlo también, puedes pedir tu certificado. Ah, oye, bueno, gracias. Lucrecia, no sé si gustes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Gracias, Isabel. Buenas noches, doctora. Pues parte de lo que iba a preguntar ya lo contestó ahorita. Pero entonces le tengo otra preguntita. A mí me dieron el certificado de discapacidad, pero esta semana que estuvimos hablando también de eso, me puse a mirar y en el que dice categoría de discapacidad visual, me colocaron no. Y era así. Entonces ahí donde debo ir a que me rectifiquen eso, doctora. Bueno, ahí tú tienes derecho a que te hagan una segunda valoración, entonces debes tramitarlo nuevamente con la Secretaría de Salud, ¿sí? Para Ah, que ya. inicies el proceso. Entonces ahí te va a evaluar otro equipo multidisciplinario y va a volver a hacer la categorización y va a,
a expedir como su concepto técnico. Ahí también es importante mencionar algo, y a veces los pacienticos le dicen a uno, ay, pero ¿cómo así? Me hicieron todo el proceso y resulta que aquí dice que en el nivel de dificultad de desempeño yo solamente tengo un 50% en la parte de cognición y tengo en movilidad el 15%, pero es que eso yo veo que es como muy poquito o que eso es harto o eso, digamos que no se fijen en esos porcentajes, ¿sí? No se fijen en esos porcentajes, sino realmente en el concepto final que da el equipo multidisciplinario, ¿sí? Porque digamos que yo puedo, por ejemplo, en alguna de las dimensiones no haber perdido o no tener ningún nivel de dificultad en mi desempeño. O sea, perder, por ejemplo, en movilidad un 5%, pues es poquito, pero si yo estoy evaluando, por ejemplo, dificultades en el desempeño de la vida diaria y ahí sí me arroja un 60-80%, ¿ven? Entonces, por eso es que esto es complejo porque son muchas dimensiones que yo estoy evaluando en un solo paciente. Entonces hay personas que se quejan de, ay, pero ¿cómo así que mi nivel de discapacidad es apenas del tanto por ciento? No, pero si ya te están diciendo que sí tienes una discapacidad, no importa que sea en tanto porcentaje o menos porcentaje, etcétera. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Vale, con Doctora, mucho gusto. buenas noches. Yo soy Buenas Miriam noches. Wilches y quisiera hacerle una pregunta. Yo Sí, adelante. tengo mi esposo con demencia tipo Parkinson y soy cuidadora de él desde hace 16 años. Tengo mi hijo que también pues tiene una dificultad auditiva y pues yo tengo varias patologías. Dentro de las que tengo un diagnóstico de un CA de cervix metastásico recurrente estadio 4. Tengo fibromialgia, artrosis y artritis degenerativa. Tengo diabetes. Y ahorita, pues hace 2 años, estoy con psiquiatra, con psiquiatría, con neurología, con psicología, pues por algunas cosas que se me han presentado. Yo soy cuidadora de Pablo hace 16 años y en este momento, pues el dolor en los brazos y en las manos es muy fuerte. Yo siempre he trabajado en infancia y en este momento pues estoy sin trabajo, pero quisiera saber dónde puedo ir yo para que me evalúen o me valoren que por la pérdida de capacidad laboral que yo siento que en este momento estoy teniendo. Bueno, digamos que las juntas de invalidez, y en eso sí voy a ser como muy sincera, muy franca con ustedes, no conozco con mucha precisión los mecanismos para acceder a ese tipo de, mm, de estamentos, ya de entidades para hacerlo. Creo yo que mi compromiso sería hacer la tarea y revisarlo muy bien, porque yo prefiero investigarlo mejor y consultarlo mejor a de pronto aquí darles información que no sea fiable. Es importante siempre en estos espacios buscar a los expertos en la materia y no de pronto que ustedes se vayan con información errónea. Entonces, quedaría más como en mi tarea revisarlo, ¿sí? Yo tengo una persona que hizo una conferencia muy buena sobre juntas de invalidez. Voy a mirar a ver si le paso el contacto a Germán, porque sería también lindo que de pronto desde la fundación abordaran ese tema. Ese tema Sí, también es doctora. muy interesante, ¿sí? Para que te puedan contestar esa pregunta, porque de verdad, discúlpame, pero no me atrevo a darte información imprecisa. Muchas gracias. Y doctora, y entonces haciéndole otra pregunta es, mi hijo, mi hijo que tiene su discapacidad también auditiva, ¿él podía ser cuidador de nosotros dos, de mi esposo y mío? Sí podría hacerlo siempre que tuviese las herramientas para poder hacer ese ejercicio de manera efectiva y sin riesgos para él como persona y para ustedes como personas sujeto de cuidado. ¿Mm? ¿Qué les recomiendo yo? Hagan el trámite, de verdad que es
súper sencillo, es gratuito, lo pueden hacer por internet. Una vez ustedes tengan como ya más precisión y más claridad sobre su condición, sí o no, de discapacidad, van a poder acceder a muchos servicios. Acércate a las manzanas de cuidado, las alcaldías locales en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Integración Social tiene información sobre las actividades que se hacen en el marco de las manzanas de cuidado. Allí hay mucho apoyo para cuidadores. Inclusive hasta ofrecen servicio de lavandería, porque uno dice, a veces las mamitas que todavía tienen que lavar la ropita de sus chiquitines y todo a mano, solo hecho de poder ir y lavarlo en una máquina ya es una ayuda, ¿sí? Tienen cursos también, tienen proyectos súper buenos, productivos para que uno los pueda desarrollar en casa y no tenga que salir de casa de pronto y dejar de cuidar a su familiar o a su esposo o a su familia. Las manzanas de cuidado ofrecen muchas cosas muy valiosas. Acércate a a las alcaldías locales y allí te dan información. ¿Listo? Y tramita tu certificado. Ok, doctora, muchas gracias y muy amable. Vale, con mucho gusto. Bueno, una última pregunta, doctora. Dice aquí, si el paciente tiene, bueno, esta pregunta es de Lina María. Dice, si el paciente tiene artritis reumatoide más hernias discales, otras más tiene la discapacidad. Bien, era lo mismo que decía Germán hace un momento. Sin duda hay enfermedades que por el curso natural que ellas tienen y la progresividad que ellas tienen en el tiempo pueden generar una discapacidad, ¿sí? Pero bien lo decía Germán, un diagnóstico no es equivalente o no es sinónimo a discapacidad, no necesariamente. Y por eso es indispensable que ustedes sean valorados por un equipo multidisciplinario que tiene amplísimo conocimiento en esos criterios que han establecido para determinar sí o no una discapacidad. Por lo que tú me mencionas, es probable. Sin embargo, tenemos pacientes con artritis reumatoide que lo tienen súper controlado y que ya no tienen dolor o que de pronto ya no tienen de pronto compromiso tan importante en ángulos de movimiento y de pronto en las actividades de su vida cotidiana. Eso puede pasar. ¿Sí? Entonces sí es mejor que los vea el equipo multidisciplinario y les certifique, porque es muy difícil aquí desde afuera de pronto ya decirle a una persona, sí, tú tienes discapacidad o tú no tienes, o tú probablemente la tengas y tú no, ¿sí? Porque sí, esa valoración es muy rigurosa, créanme que es muy riguroso y es un ejercicio que, pues por su rigor, necesita 3 profesionales haciendo la consulta de diferentes disciplinas, o sea, ya se imaginarán lo difícil que es. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, doctora. Dice, mi esposo ya tiene incapacidad hace 6 meses. ¿Puede aplicar para pedir su pensión por incapacidad? Bueno, ahí volvíamos, sí, como al tema de ahorita, de pronto la limitante que yo tengo frente a la norma específica y en lo relacionado a incapacidad, a pérdida de la capacidad laboral. Me disculpo por eso, pero sí me parecería que sería un espacio súper chévere, de pronto que ahí lo dejaríamos de propuesta Vale, doctora. a la fundación para poder contar con una persona que tenga más recursos técnicos y conocimiento al respecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Pues creo que son todas las preguntas, más o menos todas las preguntas eh, van al mismo punto. Y bueno, tenemos ese tema pendiente entonces para la fundación. Bueno, pues de mi parte les agradezco mucho, agradezco al doctor Rodrigo, a la doctora Laura, muchas gracias doctora por su apoyo y a la doctora Diana de Azorreuma, muchas gracias. También así a Fundare que nos acompaña el día de hoy. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado esta noche a este webinar que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Germán, te doy la palabra si gustas terminar, por favor. Eh, Buenas noches. Lo mismo, igual, gracias para todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que queremos que no solamente se vayan con el conocimiento, estén seguros
que tenemos un equipo acá que está muy comprometido y cuentan con el respaldo de nosotros. Si no es del alcance de nosotros, tenemos personas que nos están asesorando y cuentan con nuestro apoyo en ese proceso. También yo quiero invitarlos, en el chat les fui colocando publicidad, o sea, que nos sigan en nuestras redes sociales. También estamos en este momento trabajando en un proyecto porque en la fundación estamos comprometidos en empezar a generar información, datos sobre lo que es la vasculitis, sobre lo que es la realidad de la vasculitis. El año pasado nosotros realizamos un trabajo con el apoyo de un equipo de médicos reumatólogos a nivel latinoamericano excelente que se llamó Vasculitis, mitos y realidades. Este año tuvimos la fortuna de que el doctor Rodrigo, que hoy nos acompaña de Impact Medical, presentara su estudio en nuestro evento, Caracterización del paciente con vasculitis en Colombia, donde pues arrojó en su segunda versión que hay 2.700 pacientes de vasculitis en nuestro país. Es un dato pues que no se tenía, ¿no? Sé que el doctor Rodrigo va a seguir trabajando y va a seguir depurando ese estudio. Entonces ahora estamos trabajando en un proyecto para el próximo año. Queremos asumirlo con toda seriedad porque necesitamos presentar cifras y datos. Y este estudio se llama Necesidades insatisfechas del paciente con vasculitis. Es un estudio general a nivel de Iberoamérica y necesitamos del apoyo de todos. Necesitamos información para presentar esos datos y ser escuchados. También los quiero invitar el día 28 de septiembre, sábado, a nuestro evento Vasculitis sin Fronteras, Perspectivas Globales, donde hablaremos de vasculitis de vaso grande. Estará el doctor Ricardo Blanco, él es vicepresidente de la Sociedad Española de Blanco. Reumatología, y estará el doctor Juan Carlos Arana, es de México, reumatólogo con alta especialidad en vasculitis. Este evento está avalado por la Sociedad Española de Reumatología, por el Hospital, se me olvida el nombre, el Hospital de España, y estamos en la gestión para que sea avalado también por Asorreu. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos el 28. Así es, muchas gracias por mi parte, ha sido todo. Se despide de ustedes Isabel Benumea, su amiga de siempre. Hasta siempre. Que pasen bonita noche. Gracias.